El jefe. Poniendo control en el asunto. ¡Oh! Regresa con rebote para Lazo. Repite la dosis. Cae 2 veces nuestro jefe tribal. Super suplex. Dios mío. ¡Qué floater! Lo hace volar. Y lo desnuca además. Cuidado. Vamos. También recibe lo suyo. Toda acción tiene una reacción. Y el ring es el lugar para llevarlas hasta las últimas consecuencias. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes con todos los resultados de WrestleMania Backlash 2022. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Y arrancamos WrestleMania Backlash con Cody Rhodes vs Seth Rollins parte 2, con un Rollins que parecía que ya había visto la lucha y solo anticipaba los movimientos de la pesadilla americana. Eso hizo enojar a Cody, quien atacó con furia, pero ya lo dijo AJ Styles, si pierdes la cabeza en el ring puedes salir lastimado. Un lazo de Rollins dejó en mal estado a Cody, que pagó el precio de su enojo. Un suplex de bandera y patada del desastre trajeron de regreso a Cody al combate, pero cuando iba a repetir la patada, Rollins lo empujó y Cody cayó feo fuera del ring. ¡Come cortito! ¡Viene por más! ¡Oh! ¡Se escapó! ¡Ah, buena! Contralona, ¿cómo lo engancha? ¿Con qué velocidad y precisión? Hablando de clásicos instantáneos. Fuera por la calle con tremendo lazo. No se ha acabado el combate y quiero verlo otra vez. Están dando cátedra de lo que es el trabajo dentro de esas sagradas cuerdas. ¿Qué va a hacer? Dios mío, ¿qué va a hacer? ¡Dios mío! ¡Se lanzó! Menos mal que Seth freaking Rollins se apartó a tiempo. Venía por el aire Cody con muy buena intención. Menos para él. Vamos. Topetazo que no progresa, lo esperaba con el puño directamente. Vaya el lazo y... ¡Ay, Dios mío! Su cutter. Puede ser todo para Seth freaking Rollins. Y 1, y 2, y... Rollins atacó con combinaciones de patadas. La cuenta llegó a 2 y se salvó el hijo pródigo. Cody amagó un pedigrí. Eso molestó a Rollins, que lo atendió con 2 antebrazos y una flecha del halcón, pero Cody se salió de la cuenta. Rollins con un bombazo al esquinero y una plancha zapito casi se lo lleva, pero de nuevo Rhodes se salió de la cuenta. Crossroads de la pesadilla, pero Rollins puso el pie en la cuerda. Rollins con un pedigrí y Cody una vez más se salió de la cuenta. El final llegaría en el clímax del combate. Roll Up y Rollins lo agarró de la truza, pero Cody le dio vuelta y ahora el que agarró de la truza fue él. Cuenta de 3 y el combate se lo llevó a la pesadilla americana Cody Rhodes. Omos llegó con la tarea de vengar su derrota en WrestleMania, pero bueno, enfrente tenía a Bobby Lashley, que arrancó como una locomotora. Pero ahora Omos tenía a MVP, que con su delicada intervención le dio al gigante el tiempo justo para que le haga comer una bota al todopoderoso Brutal. Todo era del gigante. Lo soltó desde lo alto contra el esquinero y luego le regaló otra bota mortal. Lashley se recuperó y probó una dormilona, pero Omos escapó. Bobby lo encerró en el candado del dolor y luego de una lucha sin tregua, Omos pudo escapar y azotó a Lashley con golpes brutales. Lashley levantó los 180 kilos de Omos. ¿No me creen? ¡Miren! Vamos, ¿cómo someter así a un individuo con este tamaño? Es impresionante. ¿Qué quiere hacer? Es que aunque no se lleve una victoria, es impresionante lo que puede hacer Bobby Lashley. ¿Pero qué quería hacer? ¿Levantar en bandera a este gigante? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Una garra! No fue la mejor que le he visto, pero fue funcional. Pero MVP metió la mano con un bastonazo en la cabeza del todopoderoso. Omos lo terminó con una garra a 2 manos demoledora. Parece que MVP tenía razón. Tenerlo en la esquina es el factor X. Edge y AJ Styles se fueron uno encima del otro con hambre de guerra. Y eso fue este combate. Guerra. Moonsault de Styles preciosa para dar en el blanco. La superestrella categoría R acusó recibo. Después se dedicó a lastimar el brazo del fenomenal. Resortera brutal de Edge. Castigo contra la escalera. Llaves al brazo brutal. Con una patada de Pelé, AJ comenzó a recuperarse, pero su hombro no lo ayudaba. De ahí en más hubo de todo. Una exhibición de lucha. Muchas. Las ganas son muchas. Lleva aguantando toda esa ira por un mes. Buenas patadas. Dijo, pude haberlo vencido en WrestleMania si no hubiese sido por la intervención del nuevo aliado, de Edge. Compadre, esto es personal. Olvídate del combate, esto es personal. Él tiene que bloquear cualquier intención de Edge en este momento para que no se acerque a su familia, ni obviamente la mencione. Luego de un Styles Clash, AJ quiso usar su antebrazo fenomenal, pero no pudo por el dolor. En ese momento llegó Damian Priest, pero Finn Balor lo sacó de ahí a patadas. Un encapuchado empujó a Styles y cayó en el candado cruzado de Edge, que lo presionó hasta que el fenomenal perdió el conocimiento. El encapuchado resultó ser Rhea Ripley, que luego de quitarse la capucha, oficializó su ingreso a Judgment Day. Que Diosito nos ayude.
Se vino el combate de Me Rindo por el campeonato femenino de SmackDown entre Charlotte Flair vs Ronda Rousey. Y esto fue una carnicería. Estas dos se dieron durísimo. Charlotte casi le arranca la cabeza con un suplex endemoniado. En una palanca de brazo, ambas cayeron fuera del ring y Ronda arrojó a Charlotte por encima de la barricada. La mujer más mala del planeta tomó el micrófono para preguntarle a la reina si se rendía, pero se comió una bota brutal. Llegaron los palos de Kendo y la que se llevó la peor parte fue la campeona. Al borde del llanto ambas, pero de Me Rindo, nada. Es como otro idioma para ellas. Mira cómo ha quedado el palo de Kendo. No pueden pronunciar esas palabras, no las conocen. ¡Un camarazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! Mío, destruyeron la cámara, esos son miles de dólares. Mira estas dos mujeres, Dios, ¿a dónde las lleva el odio? ¿A dónde las lleva el odio? En el público. Me encanta cómo bloquea a Ronda Rousey. Al universo con sudor. Wow, qué experiencia tiene. Obviamente el control de Ronda Rousey es mucho más pulida en esas movidas. Pero no se trata de eso, se trata de ganar sea como sea. Oh, Charlotte Flair. Charlotte Flair sigue retrocediendo. Ahí están. En el universo de WWE. ¡Oh! Directamente al rostro para cegarla. Y una palanca al brazo estilo Rousey a Charlotte, que estaba colgada del esquinero, y nada. Charlotte no se rinde. Selección natural contra una silla y Ronda no se rinde. La reina se fue de boca y le dijo feliz día de la madre, y Ronda se encendió y la atrapó con un candado al brazo contra una silla y ya no la soltó. Rousey potenció el candado apoyándose en las patas de la silla y a Charlotte no le quedó más remedio que decir me rindo, luego de que Ronda le fracturara el radio de su brazo. Ganadora y nueva campeona de SmackDown, Ronda Rousey. En una lucha de te espero en la esquina para partirte tu madre, el feliz Corbin se enfrentó a Loco Moss. Y como toda pelea de ex compas, tuvo muchos golpes y mucha bronca. Componla. Sí, voy a llamar a Bad Bunny. ¡Oh, lanza el esquinero, Dios mío! ¡Lanza el esquinero! Cuidado, Happy. ¡Oh, esta vez lo bloquea. Ha caído Madcap. ¡Oh, no! ¿Lo pudo levantar? En un combate muy rápido, Corbin aplicó todo lo que tenía, incluidos los 6 pies y el final de los días, pero Loco Moss aguantó todo. Yo creo que Moss lo hizo acelerar demasiado a Corbin y eso lo agotó. Ganador Moss con un Sunset Flip. Se vino el combate de relevos australianos entre el campeón indiscutido universal de WWE junto a los campeones de parejas de SmackDown, los Usos, versus Drew McIntyre y los campeones de parejas de Raw, los RK Bro. El combate arrancó Jimmy contra Randy. Los rojos fueron rotando mientras le daban una buena paliza al buen Jimmy. Drew McIntyre señaló a Roman Reigns que no se daba por aludido al principio, pero los gritos de la gente lo hicieron entrar, pero lo pensó mejor y le dio el relevo a Jay, que salió a cobrar con el guerrero escocés. Los Usos capturaron a Riddle y no lo dejaban buscar relevo. Con Riddle regalado, Roman tomó el relevo y entró al combate y le aplicaba su repertorio mientras desafiaba a McIntyre. En un mal cálculo, Roman tomó el relevo y Riddle hizo un esfuerzo sobrehumano y le dio el relevo a Drew ante la cara de frustración del campeón. El jefe. Poniendo control en el asunto. ¡Oh! Regresa con rebote para Lazo. Repite la dosis. Cae 2 veces el otro jefe tribal. Super suplex, Dios mío, qué exploder. Lo hace volar y lo desnuca además. Cuidado. Vamos. También recibe lo suyo. Luego llegó el rey del relevo caliente, entró Randy y se llevó todo puesto, incluida Roman Reigns con un RKO de la nada. Y esto fue un festival. Rodillazos de Riddle, RKOs de Randy, derechazos de Superhombre, super patadas, Roman con un Urinagi rompiendo la mesa de comentarios y finalmente una lanza brutal a Riddle para que Roman lo cubra y el linaje se lleve la victoria. ¡Combatazo! Hasta aquí todos los resultados de WrestleMania Backlash 2022. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.